Dios le bendiga en esa mañana. Le damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de abrir nuestros ojos a un nuevo amanecer y estar aquí con ustedes ya avanzada la mañana. No es tan temprano, es avanzada la mañana, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir nuevamente con ustedes una enseñanza más. Y seguimos hablando sobre el libro de Tesalonicenses. Seguimos hablando en esta mañana sobre la enseñanza que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Tesalónica y cómo esta iglesia fue ejemplo a otras iglesias y cómo esta iglesia a la vez dejó mucha enseñanza, no solamente del poder de Dios, sino una enseñanza de doctrina que para que otros lo pudieran seguir. Un discipulado continuo fue lo que hizo la iglesia de Tesalónica. Dejó un ejemplo en su forma de vivir la vida cristiana, de seguir a Dios, que se puso como ejemplo a otras iglesias que se fundaron. Así que si usted ya está listo, ahí con su Biblia, con su cuaderno de notas, vamos a comenzar esta enseñanza, y está basada en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, y vamos también a marcar ahí otra cita que es Primera de Tesalonicenses 5 del versículo 12 al 22. Vamos a abarcar esas dos citas, así que si usted tiene ahí sus notas o su cuaderno, búsquelo y traiga una pluma o algo para apuntar, y vamos a orar en lo que usted ya se mueve ahí para arrimar su café, para arrimar todo lo que necesita para esta enseñanza. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir en esta mañana la palabra suya. Que esta palabra no vuelva vacía, y así como dejó un ejemplo en la iglesia de Tesalónica, a nosotros como creyentes nos pueda dejar un ejemplo para continuar en nuestra vida cristiana. Que podamos crecer, madurar y desarrollarnos como lo hizo la iglesia de Tesalónica, y que podamos poner por obra y en práctica todas esas enseñanzas que nos van a ayudar a alcanzar el propósito. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que nuestra verdad central de esta mañana, de esta clase, que el tema es compromiso con la santidad y la integridad, dice que nuestra verdad central, que nosotros como personas, reflejamos la santidad de Dios cuando vivimos con integridad. Y vivir con integridad es cuando completamente le damos nuestra vida a Dios sin reservarnos ninguna área, y tratamos de que todas nuestras áreas de nuestra vida estén sometidas a Dios. Así que es importante que usted y yo entendamos que no podemos vivir en santidad nada más por tiempos, o nada más en los tiempos que estamos en la iglesia, sino que en todo tiempo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la calle, cuando usted va al mandado, cuando anda con el vecino, con la vecina, en todo tiempo usted tiene que ser el mismo, con la misma actitud, con el mismo Cristo reflejado dentro de su corazón y exteriorizado por fuera. O sea, yo puedo decir, tengo a Cristo dentro de mí, pero también mi exterior lo tiene que manifestar. Entonces, si mi interior dice tener a Cristo, pero mi exterior manifiesta otra cosa, ahí ya hay un problemita, porque lo que hay dentro lo debo de exteriorizar y no ser un cristiano de apariencia, o un cristiano que nada más se maquilla o se pone por fuera el vestido de cristiano, pero por dentro tiene intenciones malas, sigue pensando cosas malas, o sigue haciendo cosas que no le agradan a Dios. Entonces, eso es la integridad, que por dentro y por fuera tú seas el mismo con Dios, seas el mismo con tu prójimo, y que acates los mandamientos, porque compromiso está hablando de algo, de un pacto que tenemos que hacer continuo, como el matrimonio, que es un pacto que se hizo. Nadie te obliga, no hay nadie que te diga ahora no hagas esto, haga lo otro, sino que tú mismo te has comprometido y has decidido, has tomado una determinación de seguir un voto, de seguir un compromiso con tu esposo, con tu esposa. Así que así es lo mismo, la santidad y la integridad de nosotros para con Dios
debe de ser la misma como la fue de Dios para con nosotros. Debemos ser recíprocos en cuanto a entregarnos a Dios. Y aquí voy a saludar antes de continuar en nuestro primer punto a algunos hermanos que ya se conectaron. Ahí está la hermana Rosa Torres desde Monclova, el hermano Octavio, gracias hermano Octavio, y algunos otros hermanos que ya se van a conectar. Ya mandamos el link ahí para que se conecten. Estamos a esta carta de hablar de la santidad y hablar de la integridad. Y Pablo lo que quería enseñarle a la iglesia de los tesalónicos era que supieran cómo vivir de acuerdo a agradar a Dios. Cuando hablamos de agradar a Dios, la palabra tiene una connotación de vivir en santidad, de ser como el matrimonio. Usted vive para agradar a su esposo o a su esposa, porque hay un pacto, hay algo que se firmó. Entonces así lo mismo. Cuando nosotros tratamos de agradar a alguien, no es complacerlo nada más en ciertas cosas, sino que la otra persona se sienta querida, amada, de la misma manera como Él nos ama. Al observar las instrucciones de Pablo a los tesalonicenses, es importante recordar que esta iglesia tuvo mucha persecución. La persecución que ellos enfrentaban desde el momento que se gestó la iglesia. Cuando Pablo va y les lleva el testimonio y les predica de la salvación, inmediatamente vino la persecución contra la iglesia. Sacaron a Pablo de la ciudad y la iglesia, después de que se va Pablo, queda en un estado de persecución. Pero ese es el ejemplo que dejó el apóstol Pablo. Ellos permanecieron firmes a pesar de la persecución, a pesar de que tenían las maneras. Era una iglesia que tenía las formas y las maneras de mantenerse. Y a pesar de eso, como quiera, ellos permanecieron firmes. Y vamos a hablar el primer punto, que habla de agradar a Dios. Vivir para agradar a Dios está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y fíjense que la clave para agradar a Dios es la obediencia. No hay otra manera. Usted no tiene que hacer ritos, no tiene que hacer penitencias. La única manera que usted puede y que yo puedo hacer para agradar a Dios y poder vivir para agradarle es la obediencia. Entonces, cuando Saúl claudicó porque fue un hombre rebelde, un hombre necio que obedecía a medias, no mató al rey, se quedó con el botín. Eso viene en 1 Samuel capítulo 15 y 16. Samuel le dice que como adivinación es la rebeldía y como idolatría, como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, por esa causa fue relevado del puesto de rey, fue quitado su reinado por ser un rebelde, por ser un obstinado y necio. Y cuando hablo de estas tres características o tres cualidades malas, son características de una persona que no le gusta agradar a Dios, una persona que no busca la integridad, una persona que no busca la santidad. Entonces, nosotros cuando Dios nos habla de santidad, cuando Dios nos habla de integridad, lo primero que va en todo es nuestra obediencia. El pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto que Dios lo saca y trata de enseñarle y sacarle los malos hábitos de Egipto que aprendió por 430 años, lo único que Dios le pide a Israel es: dame tu obediencia. No le pide otro requisito, no le dice que tanto de dinero, tanto de requisitos intelectuales, de estudios seculares, tanto de almas salvadas. No le pide ningún requisito de estos, solamente le pide obediencia. Y la ley de Moisés se basa en eso, en obedecer a Dios. Obedecer a Dios y los apóstoles ya en la iglesia primitiva, después de que llega en Hechos 2:4, después de que llega el Espíritu Santo a la iglesia,
cuando los apóstoles son perseguidos, ya en el capítulo 3, 4, que viene la persecución, capítulo 6 de Hechos, lo único que dicen los apóstoles es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces ellos tenían claro, la iglesia primitiva, que la obediencia a Dios te iba a llevar a un compromiso de integridad y de santidad, y lo que se trataba aquí y lo que se trata ahora también, se trataba en el pasado con la iglesia primitiva, con los antiguos, era agradar a Dios, y usted y yo queremos agradar a Dios. Entonces la clave para agradar a Dios es la obediencia. Dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahí está Pablo dando el ejemplo y la exhortación y la enseñanza de que lo que aprendieron de él, la forma en que lo aprendieron, de esa manera se comporten. Y al comportarse así, iban a agradar a Dios. Y versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ayer mirábamos nosotros en el culto infantil que tuvimos el día de ayer, de las instrucciones y de las reglas. Entonces, la clase que vieron los niños ayer hablaron sobre las instrucciones que recibieron en Éxodo 20, sobre los 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento, que era honrar a tu padre y a tu madre para que tengas largos días en esta tierra y que Dios te honre. Entonces, el seguir las instrucciones nos garantiza, cuando decimos seguir las instrucciones es la obediencia. Cuando seguimos las instrucciones no nos desviamos, sino que vamos encaminados al propósito de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo dijo antes de irse en Mateo 28, 19 y 20, que es la fórmula del bautismo. Después dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos, ese es el mandamiento. Entonces los discípulos se encargaron de seguir las instrucciones de Jesús y discipular o ir a hacer entregar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no lo conociera. Entonces ese fue el trabajo de la iglesia primitiva y sigue siendo el trabajo de la iglesia de hoy en día, después de más de 2000 años que nuestro Señor Jesucristo vino y pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces esa enseñanza fue la que le tocó a Pablo después de que él fue el perseguidor de la iglesia. Después él fue el perseguido, porque la Biblia dice que todo lo que sembramos, eso vamos a cegar. Pablo se arrepintió, Dios lo perdonó, le dio un ministerio de apostolado, le dio un ministerio de llevar el evangelio a más de 3 continentes, pero él también había sembrado persecución y también recibió persecución. No sé si usted me entienda. Entonces, en medio de la persecución de lo que él sembró, ahí iba a estar Dios con él presente para sostenerlo hasta que se lograra el propósito de Dios en él. Y a veces nosotros hacemos cosas que vamos a recoger lo que sembramos, ¿verdad? O las consecuencias de nuestras decisiones, a veces equivocadas o buenas, las vamos a recoger, pero si son malas y tú estás con Dios, en medio de esas consecuencias o ajuste de cuentas, como decía Joel en los miércoles anteriores que estuvo ahí enseñando, ahí va a estar Dios presente para ayudarte. Y es lo que habla Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ustedes vieron de mí cómo el enemigo me persigue, y así como me persigue a mí, los van a perseguir a ustedes. Entonces yo, a pesar de la persecución, a pesar de que he estado en tribulaciones, casi muerto, como dice Hechos 10, después de que habla de Cornelio, del pasaje de Cornelio, Hechos 11, estuve en tribulaciones, en naufragios, en muchas cosas. Aún así he permanecido firme, casi muerto, y he seguido llevando la palabra, la semilla de Dios, y no lo voy a dejar de hacer. Entonces,
es necesario que por muchas tribulaciones pasemos, y él lo decía por lo que había sembrado, dejando un ejemplo a la iglesia. O sea, Dios nos va a ayudar en medio de nuestras consecuencias o de lo que sembramos cuando estamos realmente comprometidos con Él y tratamos de agradarlo a Él. Pablo comienza en estos versículos, la explicación es, Pablo comienza con una fuerte petición: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que agradéis a Dios y más a Dios. O sea, tu mentalidad es, hoy hice las cosas bien para Dios, más tarde o mañana las tengo que hacer mejor. Avanza otro día, dices, lo hice bien, ahora lo tengo que superar, hacerlo mejor. Cada día se tiene que hacer las cosas mejor, porque vas aprendiendo. La enseñanza, el aprendizaje te tiene que dar un plus a tu compromiso y a tu vocación. Por eso Pablo, todas las veces, no es que se esforzara más, sino que trataba de agradar más y más a Dios. Cuando él sabía que hacía lo que a Dios le agradaba, él más se esforzaba por seguir agradando a Dios y que Dios estuviera complacido con lo que él hacía para él. Nosotros necesitamos de la misma manera sentirnos complacidos del todo lo que hacemos para Dios. Cuando Dios se siente complacido con nosotros, Dios comienza a acomodar y a sincronizar todas las cosas de tal manera que usted pueda servirle a Dios con toda libertad, porque para servir a Dios también se necesita una libertad en el mundo espiritual para que puedas tú hacer las cosas que tienes que hacer para Dios. Pablo se daba cuenta de que al vivir conforme a la voluntad de Dios, los tesalonicenses encontrarían fortaleza para permanecer fieles. La palabra que Pablo usó en 1 Tesalonicenses 4:2 se traduce como instrucciones, que son los mandamientos o las reglas, como hablábamos ayer, y transmite la idea de órdenes militares que gobiernan y dirigen nuestra vida o la vida como la de un soldado. Y decía ayer la enseñanza que vieron los niños, el niño que se rebeló, decía, las reglas se hicieron para romperse. Y usted ha escuchado de mucha gente esa frase, Dios establece reglas para obedecerse. Ese es lo que Dios dice. Pero el mundo, el sistema, el diablo, o como tú lo quieras decir, te va a decir que las reglas son para romperse, ¿verdad? Cuando el niño era un niño rebelde, por eso hablé de Saúl, del primer rey, que fue un hombre rebelde, obstinado y necio, y que esas actitudes en él, esa forma de conducirse, de comportarse, le quitaron el reinado y Dios se lo dio a otro conforme al corazón de Dios. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo será el corazón de Dios? Pues el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, es un corazón obediente. En eso se resume el corazón de Dios. No que manso, humilde, omnipotente, inconsciente. No, esas son características, son personalidad de Dios. El corazón de Dios al que se refiere cuando escoge a David es un corazón obediente. Porque David tuvo sus detalles también en la carne, pero esos no se mencionan como corazón obediente, como conforme al corazón. Cuando la Biblia expresa esa palabra en 1 Samuel, capítulo 16, 17, 18, que es escogido David como rey, habla de un corazón conforme al corazón de Dios, que es un corazón obediente. Y Saúl se rebeló contra la obediencia y perdió el reinado. Entonces, cuando aquí habla en 1 Tesalonicenses 4:2 de instrucciones, habla de reglas. Y regreso a lo que decían los niños ayer. Ese niño que se rebeló decía que las reglas se habían hecho para romperse o para quebrantarse, y las reglas se hicieron para obedecerse. Entonces, en el diccionario del sistema mundano o del Satanás o del adversario o de lo que como usted le quiera llamar,
es las reglas se hicieron para romperse, pero en el diccionario de Dios, las reglas se hicieron para obedecer. Y cuando mirábamos ayer en la enseñanza que las reglas se rompieron, se hizo un caos en el campamento del pueblo de Israel en el desierto, y Dios se enojó y mandó castigo para el pueblo de Israel cuando se rebelaron y rompieron las reglas. Pero cuando se arrepintieron, Dios los perdonó, los sanó y les dio otra oportunidad. Y el niño que mirábamos ayer en la historia se reconoce su error y se arrepiente, y de eso se trataba la enseñanza de ayer, que las reglas, como decía el niño, si las reglas se hicieron para romperse, ¿qué es lo que se va a romper? Se va a romper tu propósito, se va a romper tu formación cuando no las obedecemos. Si una regla o una instrucción se rompe, se va a romper tu diseño, se va a romper tu casa, se va a romper tu vida, se va a romper tu trabajo, se va a romper tu casa, tu iglesia, tu familia, porque en todas partes hay reglas en el trabajo, hay reglas, hay instrucciones en la iglesia, hay instrucciones en los negocios, hay instrucciones en la casa, en la escuela. Entonces, cuando tú rompes una regla, rompes el propósito, rompes las clases, rompes, si es una escuela, rompes las clases, el diseño no sacas una profesión, no sacas la carrera. Si rompes las reglas en la casa, se rompe la familia, se rompen los hijos, se rompe el papá, se rompe la mamá, se quiebra porque quebrantaste la regla. Entonces las reglas sí nos sirven para encaminarnos en el propósito. Eso es lo que hace Dios con las reglas y las instrucciones. Y la Biblia es un libro, si lo quieres llamar así, de reglas y de instrucciones, que si tú y yo lo seguimos, las reglas y instrucciones, vamos a llegar al propósito que Dios tiene diseñados terrenalmente para nosotros, y vamos a llegar a estar con Él, porque la idea es que nuestra alma tenga vida eterna, y vida eterna es llegar al cielo con Él. Entonces, eso es lo que habla 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 y 2, donde la clave de agradar a Dios es la obediencia. Cuando no obedecemos, cuando quebrantamos las reglas, nos comportamos como necios, como obstinados, y nos comportamos también como desobedientes, ¿verdad? Y eso pues no agrada a Dios. Y sigue diciendo ahí, ahora vamos a leer el 1 Tesalonicenses 5, versículo 15 al 22, que habla sobre la elección, elegir lo mejor de Dios. Dice aquí: mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si usted invierte las palabras del texto del versículo 18, yo diría de esta forma: la voluntad de Dios es dar gracias a Dios en todo. Y después dice, cuando nosotros damos gracias a Dios en todo, entonces no apagamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, que es el versículo 19. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo. O sea, tú escucha todo y retén lo bueno, conforme el conocimiento de la palabra que tú tienes. La misma palabra es el espejo, es la espada que te va a ayudar a discernir si lo que te están predicando es mentira o es verdad. Examínalo todo y retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, eso es lo que habla de elegir lo mejor de Dios. Pablo quería que los tesalonicenses glorificaran a Dios en su respuesta a la persecución. Recordemos que Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, es una iglesia en persecución, constantemente atacada
de diferentes formas para que nieguen la fe. Entonces Pablo da estas instrucciones y dice, no se vayan a vengar de la gente mala que los quiere destruir. Antes bien, oren por los enemigos. En segundo lugar, debían de estar continuamente gozosos a pesar del sufrimiento, de la lucha, de la tribulación. Los cristianos podemos estar gozosos incluso en el sufrimiento porque ningún acto de odio hacia nosotros puede afectar el amor de Dios por nosotros y su presencia en nosotros. O sea, puede mucha gente hacerte la vida imposible, pero si realmente Cristo está en tu corazón, si el amor de Dios ha nacido en ti, tú puedes, vamos a llamarlo de esa forma, tolerar todo, porque el amor de Dios es más grande que el problema y que el ataque del enemigo. De eso hablaba Pablo a la iglesia. Tú lo puedes soportar todo porque el amor de Dios está dentro de ti y la presencia del Espíritu Santo te continúa llenando de manera que no hay cavidad para el odio, para el resentimiento, para el agravio, para la culpa, para la queja, porque tu copa está llena de la presencia de Dios y del amor de Dios, que no hay cavidad para que entren cosas negativas. Esa es la respuesta de ser siempre o de buscar siempre la fortaleza de Dios a través de la oración y de una vida agradecida, de una vida con gratitud. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra forma de conducirnos, de comportarnos, siempre somos hombres y mujeres agradecidos y hombres de oración, no va a haber cavidad para que el enemigo venga a depositar cosas malas y contaminar nuestra copa de cosas negativas, porque está llena y rebosando de la presencia de Dios. Pablo brindó sabiduría que podemos aplicar cuando la gente intente opinar sobre nuestras dificultades, porque hay mucha gente que se le ocurre opinar. Al parecer, algunas personas en Tesalónica habían estado expresando dones espirituales en un intento de abordar los desafíos de la iglesia. Aunque algunas expresiones de los dones habían sido inexactas, la iglesia no debía despreciar los dones. En cambio, debía de evaluarlos según la palabra de Dios. Luego debían de aferrarse a lo que era bueno y desechar lo malo. Por eso decía, examínenlo todo. El que habló en lenguas, si fueron lenguas humanas, lenguas carnales, habló en lenguas porque le afectaron los taquitos que se comió, o no fue en el espíritu, fue en la carne. Pablo les dice a los de Tesalónica, examinen todo lo que pasa, y más cuando hay dones que se manifiestan dentro de la iglesia. No todos los dones, no toda la manifestación del espíritu es de Dios. Hay manifestación de la carne, el gozo de la carne, hablar en la carne, porque te sientes a gusto, porque te sientes bien, o te cayó mal la comida, ¿verdad? Como dije ahorita. Entonces nosotros debemos de discernir y de examinarlo todo, y nosotros, que somos los que recibimos la palabra en la iglesia, debemos desechar lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios. ¿Cómo se desecha? El discernimiento del Espíritu Santo, que es uno de los dones del Espíritu Santo, nos ayuda a discernir lo que es carnal y lo que es espiritual, lo que es de la carne y lo que es de Dios, para entender esa palabra. Y la misma palabra de Dios, la Biblia, nos ayuda a confrontar lo que oímos con la palabra de Dios. Si el mensaje es extrabíblico, no es un mensaje bíblico, usted ni le haga caso. Cuando usted oiga un mensaje que no es bíblico y no se asiente en su espíritu, ni siquiera lo escuche. Haga como dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica, examínalo todo, retén lo bueno y mantente alejado de toda especie del mal. Si eso va a perjudicar tu vida, tu salud espiritual, hazlo a un lado. Hazlo a un lado y sigue buscando la dirección del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo
no la tienen nada más los líderes de la iglesia, no nada más la tiene el pastor, la tienen todos, porque toda la iglesia tiene la capacidad de parte de Dios de que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando el Espíritu Santo no está en una manifestación así continua en ti, hay que buscarlo. Eso es lo que Pablo decía. Si tú quieres agradar a Dios, si quieres mantenerte en obediencia, si quieres conducirte como Dios dice, de manera correcta, de acuerdo a sus instrucciones, necesitas el discernimiento del Espíritu, necesitas una vida de oración, una vida de gratitud, y cuando haya dones espirituales en la iglesia que se manifiesten, tú obsérvalo todo, examínalo todo, pero la misma palabra de Dios te va a decir lo que sí vas a tomar para edificación y lo que vas a desechar que no te va a servir. Pablo enseña este principio doctrinal a la iglesia de Tesalónica para que la iglesia no se dañara y siguiera creciendo. Hay muchas iglesias que no entienden el mover del Espíritu, y no todas las personas que hablan en una congregación en lenguas o que hablan un mensaje profético, no todo es del Espíritu. Entonces hay confusión cuando no buscamos de Dios. Entonces cuando hay gente nueva necesitamos ser muy cautelosos de no confundir y pedirle al Espíritu Santo que si va a hablar, lo hable de manera clara, para no dejar confusión en medio de la congregación. Así hay muchas iglesias que son muy emocionales, discúlpenme que se lo diga de esta manera, y que hablan todos en lenguas, pero no hay intérprete. Entonces cuando una persona habla en lenguas, nada más le edifica a la propia persona, pero si tú hablas lenguas en una congregación es porque Dios va a dar un mensaje. Entonces hay que saber entender para no caer en los emocionales o ser emocionales. Por eso muchas iglesias de diferentes doctrinas no permiten la libertad del espíritu, porque no lo entienden. Pero se puede entender cuando tú buscas de Dios. Eso se llama discernimiento del Espíritu Santo. La segunda parte que Pablo les dice para mantener el compromiso de santidad y de integridad, lo primero que le dice es: hay que agradar a Dios, viviendo en obediencia, viviendo una vida de gratitud, una vida de oración y desechar las cosas que no nos van a edificar, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento para poder retener las cosas que sí nos van a servir para seguir obedeciendo a Dios. La segunda cosa que les dice es: manténganse alejados del pecado. Abstenerse del pecado es nuestro segundo punto, y está en mismo Primera de Tesalonicenses 4, de los versículos 3 al 6, que le voy a dar lectura. Y dice de la siguiente manera: pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, y como ya os he dicho y he testificado. Entonces aquí habla cómo nos podemos mantener alejados del pecado, y Pablo habla aquí del pecado, ahora sí que carnal, porque habla de la fornicación. Apartéis de la fornicación, pero fíjense que la fornicación no nada más es las relaciones sexuales entre personas que no están casadas, sino fornicación es como eso es tener una relación sexual con uno, con otro, que es la promiscuidad, sino fornicación es también no engañar. Entonces, ¿cómo te puedes mantener apartado del pecado? No engañando a Dios. Cuando tú haces un voto en el matrimonio, el voto es de no engañar al esposo o a la esposa, ¿verdad? No engañarlo con otra persona. Lo mismo es, la fornicación es en el creyente, es no engañes a Dios, y no precisamente que tengas relaciones sexuales. Esa es una de las formas. Otra de las maneras de fornicar es cuando tú te buscas otro Dios,
cuando tú te conviertes tú en la prioridad y no Dios, que es la prioridad. Cuando le quitas el lugar a Dios y el trabajo es una manera de fornicar porque te aparta de Dios. Cuando el trabajo se convierte en tu prioridad y no Dios, entonces estás fornicando en que lo has abandonado y lo estás engañando a Dios por el trabajo. Bueno, es uno de los ejemplos, ¿verdad? No quiere decir que sea malo. Es malo cuando le quita la prioridad a Dios. Cuando todo es trabajo, 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 trabajo y Dios que se quede después, ahí entra en fornicación. Y Pablo le dice, ¿cómo entra el pecado? Cuando tú le quitas el primer lugar a Dios y te apartas. Por eso dice aquí, apártense de la fornicación, cada uno sepa mantener su propia esposa en santidad y honor, no porque ya es tu esposa y tu esposo van a ser como, se van a portar como en el mundo, ¿verdad? Van a explorar cosas nuevas. Habla ahí del santo matrimonio como agrada a Dios y no en la concupiscencia de la carne. No sé si usted me entienda, pero lo que le quiero decir es no haga cosas, aunque sea su esposo y su esposa, que no deben de ser en un matrimonio. Porque están casados, yo hago con mi esposa como quiero, hago con mi esposo como quiero, no, es como Dios dice. Que no haya concupiscencia, la palabra es concupiscencia, es que la naturaleza tuya carnal no esté corrompida, que dentro del matrimonio no haya lascivia ni lujuria, que haya lo permitido, lo natural, no lo fuera de lo natural, no lo anormal, sino lo normal. Por eso habla de la concupiscencia y menciona como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando menciona a los gentiles es todo tipo de bajeza dentro del matrimonio, porque a veces hay, discúlpenme que se lo diga así, pero hay en los matrimonios, hay gente, el esposo o la esposa, que hay violación dentro del matrimonio, que lo forzan, que no están en un común acuerdo y lo forzan. O quieren experimentar cosas nuevas que no dice la palabra de Dios que lo hagan, para mantener la llama del amor. Entonces, de eso está hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica. No hagan dentro del matrimonio cosas que después les va a perjudicar en su relación marital y les va a perjudicar en su relación con Dios. Entonces, no todo dentro de un matrimonio, a veces no se hace todas las cosas bien. En cuanto a lo sexual, me explico. Entonces debe de hacerse en un orden. O sea, por eso habla aquí, me gusta que Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica que todo lo que se haga sea en santidad y honor. En santidad y honor es conforme a la obediencia a Dios y que no se manche el hecho matrimonial, que no haya ahí cosas que perjudiquen ni que después haya repercusiones en la familia y en los hijos. Y ya no voy a profundizar más ahí, porque Pablo lo menciona a la iglesia de Tesalónica, porque había mucha mezcla del mundo dentro de la iglesia. Entonces, ¿de qué sirve que tú te conviertas a Cristo si te llevas lo que hiciste en el mundo, vienes y lo practicas dentro de la iglesia? Como yo le decía la pregunta en la mañana a la pastora, del baile o de la danza. El baile y la danza en el mundo y en la iglesia es igual, es el mismo baile, hasta puede ser profesional. El bailar es un arte, vamos a llamarlo así, un arte o una, ¿cómo le llamaríamos? Una expresión. El baile o la danza es una expresión. ¿Qué es lo que lo hace bueno o malo? Esa expresión de danzar o de bailar. ¿Qué es lo que le da el toque bueno o el toque malo a la expresión de danzar? Entonces, es bien fácil. Cuando el baile y la danza tú la quieres para seducir a los hombres o a las mujeres, y la intención de tu corazón es que te vean que estás bien bueno, bien buena,
y lo está seduciendo al hombre para que peque y se llene de lascivia y de lujuria, y la intención es que tú te sientas el más amado y el protagonista de la historia, ese baile es malo. Ahí se convierte en malo. Pero cuando esa expresión de danzar y bailar lo haces para agradar a Dios, para que Dios se sienta complacido y no te interesa si los demás te ven ridículo o te ven bien bonito que bailas, no te interesa la opinión de los demás, porque lo que te interesa es que Dios se agrade con la expresión de que tú lo estás adorando, alabando. La intención de tu corazón no es hacia los hombres sino hacia Dios. Ese baile se convierte en bueno. Esa es la diferencia cuando se baila o se danza. La danza y el baile no es para quedar bien con la gente, no es para que te vea tu lindo cuerpo, no es para que seduzcas al hombre o a la mujer, sino para realmente la intención para adorar y expresar la gratitud hacia Dios. Cuando el rey David ganó la victoria, dice que se despojó de sus ropas reales y se vistió de lino y entró danzando, y la mujer... Y él entró danzando por la gran victoria que Dios le había dado. Pero Milca, la esposa de David, lo criticó y le dijo que parecía un tonto, que como él estaba danzando como un loco, como un tonto, y que no era el formato que tenía que tener el rey. Entonces ella lo estaba viendo con sus ojos naturales y no estaba viendo la intención de su corazón, que él se despojó de sus ropas reales para agradarle a Dios por la grande victoria. Enlazo lo que acabo de mencionar de la danza, de cuando es buena o cuando es mala, con este pasaje del rey David, porque me confirma lo que yo les estoy diciendo. Entonces, así también, en el matrimonio hay cosas que tú vas a hacer, el acto sexual, que la intención es conforme Dios dice o como tú quieres, como es tu naturaleza pecaminosa. Entonces la intención de tu corazón es la que va a hacer o va a determinar si lo que haces es bueno o malo delante de Dios. Porque aquí lo que interesa es delante de Dios. Delante de la gente puede pensar, unos pueden pensar que es bueno, otros pueden pensar que es malo, otros pueden pensar que no tiene nada que ver. Lo que la gente piense realmente no importa. Discúlpenme que se lo diga así, porque yo siempre lo he dicho, a mí no me importa lo que piensen, me importa lo que piensa Dios de mí. Me importa que Dios sepa que lo que yo hago es para agradarle a Él, que la intención de mi corazón no es quedar bien con nadie, ni que diga, qué bien explica o qué bien hace. No me interesa lo que usted piensa, me interesa lo que Dios dice. Y todo lo que hacemos debería de ser así. Qué bueno que en la intención de agradar a Dios se beneficien mucha gente y que Dios mucha gente la toque, porque de eso se trata. Pero ¿de qué me serviría a mí quedar bien con la gente y quedar mal con Dios? De nada me serviría. Entonces Pablo le dice, la manera de que ustedes se mantengan alejados del pecado es vivan su matrimonio en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, sino como Dios dice, y apártense de la fornicación, no solamente de la fornicación en cuanto al acto sexual, sino de la fornicación de engañar a Dios con cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier persona. Y de esa manera se van a mantener fuera de pecado y la santidad se va a manifestar en ustedes. El Imperio Romano era conocido por sus prácticas sexuales variadas y desviadas. Pablo dejó claro que los creyentes no debían de permitir que la sociedad estableciera el comportamiento sexual aceptable, como ahorita que se puede tolerar muchas cosas. Dios tiene establecido la forma para el matrimonio y de ahí nosotros debemos de someternos a ese mandato de Dios. Más bien debía de mantenerse alejados de todo pecado sexual, controlar sus propios cuerpos y vivir en santidad y honor. Y cuando habla de controlar nuestros cuerpos, está hablando de uno de los frutos del Espíritu Santo, que es dominio propio. Entonces, cuando el Espíritu Santo, está el fruto del Espíritu Santo,
las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nosotros, podemos tener control de nuestro cuerpo y hasta de nuestros pensamientos cuando le pedimos a Dios. Eso es dominio propio. Nuevamente contrastó estas elecciones con la cultura pagana. Recordemos que Tesalónica no era un lugar o no era un país donde toda la gente era cristiana. Había diferentes tipos de cultura y se daba mucho eso, los bailes, la fornicación, las parejas así, o sea, todo eso se daba. Por eso Pablo le dice, cuidado con la cultura donde tú vives, que no te vaya a contaminar y que lo permitas que eso, lo del mundo, entre hasta tu matrimonio y te rija. La mala conducta de los vecinos era el resultado de no conocer a Dios. Pablo indicó que Dios trataba apropiadamente con todos aquellos que se comporten de esa manera. Entonces Pablo lo que decía es, si tú ves que tu vecino hace cosas indebidas dentro de su matrimonio, tú no lo vayas a imitar. Tú mantente en los principios que Dios ha dado para el matrimonio, en honor a tu esposo, a tu esposa, y en honor a tu casa. Dice 1 Tesalonicenses 4, 7 y 8, versículos 7 y 8, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino desecha a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo, lo que yo hablaba. El fruto del Espíritu Santo habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza, que la templanza es dominio propio. Dominio propio es autocontrol de tu cuerpo para poder dominarlo y no caer en pecado. Entonces habla Pablo a la iglesia de Tesalónica que Dios nos llamó a estar apartados. Santidad es apartado, voto nazareno apartado para un propósito para Dios, alejado de la contaminación del mundo, de la cultura y de todas las influencias del mundo que nos puedan pervertir el diseño de Dios. Pablo dejó claro en su carta a los Gálatas que aunque el sacrificio de Jesús nos liberó del poder del pecado, no debemos de usar esa libertad para satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa, como lo dice ahí Gálatas 5:13. Fuimos libres de la naturaleza, de esta naturaleza, somos libres, tenemos libertad, pero esa libertad no hace o no, tú la debes de mantener absteniéndote con el poder del Espíritu Santo. Los cristianos estamos llamados a la santidad y hemos sido apartados para el propósito especial de Dios. Dios nos creó y sabe cuál es la mejor manera de vivir para nosotros. Pablo explicó que negarse a vivir de una manera que agrade a Dios no es simplemente desechar al hombre, sino estamos desechando a Dios. Si ignoramos el llamado de Dios a la pureza sexual, ignoramos a Dios mismo. Y eso es lo que Pablo les dice, tú y yo tenemos un llamado. Y ese mismo llamado, cuando tú y yo somos llamados, el mismo llamado nos aparta a no contaminarnos y tratar de agradar a Dios. Pero cuando el llamado es contaminado, cuando el llamado es seducido, influenciado por el mundo, el llamado deja de convertirse en llamado y se convierte en problema. En problema para nosotros porque le fallamos a Dios y entonces ya Dios no puede usar un vaso que está sucio. Hay que volverlo a limpiar para hacer un vaso de honra usado por Dios. Entonces cuando el llamado es contaminado podemos ser desechados. Así como nosotros desechamos a Dios, nosotros también podemos ser desechados. Pero Dios nos habla que tú y yo somos vasos de honra que se pueden limpiar y limpiar y limpiar para ser usados para el uso de Dios. Nuestro tercer punto de esta clase del compromiso y de la integridad que somos llamados, también nos habla de que somos influencia a otros y esa influencia debe ser motivada por una sola cosa, por el amor de Dios. No por los diezmos, no por las ofrendas, no por las comidas que te den, no por el nombre que te den, sino por el amor de Dios. Es la influencia que nos motiva a nosotros llevar el evangelio a otros, influir en otros. Y eso está en 1 Tesalonicenses, versículos 9
10, 11 y 12, que le voy a dar lectura del capítulo 4. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que conduzcáis, otra vez la manera de comportarte, a fin de que te conduzcas o que te comportes honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de justificarte en nada. Cuando tú das un buen testimonio dentro y fuera, no hay manera de que los hermanos o la iglesia te justifiquen y te digan, ay, es que se porta así porque es su trabajo. Ay, es que, ¿verdad? Es que ahí en el trabajo le tiene que obedecer porque si no pierde la chamba, ¿verdad? No. Entonces, cuando tú te conduces bien, no hay necesidad de que nadie vea o dé la cara por ti para justificarte. Pablo mencionó el amor 2 veces en 1 Tesalonicenses 4, 9, pero utilizó diferentes palabras griegas para expresarlo. La palabra amor fraternal hace referencia a la iglesia de Filadelfia. La palabra amarse unos a otros es la forma verbal de decirlo en el amor ágape. Dios ya lo había enseñado a estos creyentes de mostrar ese amor profundo y abnegado entre otros. El amor ágape es el amor de Dios. El amor filial es entre los padres y los hijos. Y el amor eros es entre un hombre y una mujer. El versículo 10, Pablo volvió a referirse a la reputación de la iglesia de Tesalónica en toda la región y reconoció que su amor por las otras iglesias como la de Macedonia los animó a mostrar aún más este tipo de amor. Mientras se enfrentaban la persecución y luchaban contra la tentación, la comunidad cristiana en toda Macedonia necesitaba unidad y apoyo mutuo. Y es lo que también necesitamos hoy. Entonces, la iglesia de Macedonia estaba padeciendo y los hermanos de Tesalónica los apoyaron, los cubrieron, les dieron todo su respaldo y a pesar de que ellos estaban en persecución, fueron solidarios con la iglesia de Macedonia, que es lo que nosotros tenemos que hacer, ser solidarios con otras iglesias. Pablo dirigió a los tesalonicenses a no vivir ostentosamente para atraer la atención de los demás. Consejo especial sabio considerando la persecución que enfrentaban, sino que pusieran de lado la ambición y simplemente trabajaran para proveer para sus necesidades. Al ocuparse de sus propios asuntos y trabajar diligentemente, ganarían el respeto de los inconversos. El mensaje de Pablo es: incluso cuando algunos incrédulos nos rechazan o nos persiguen, otros pueden ser influenciados por nuestro compromiso de vivir para con Dios. Este pasaje sugiere que algunos creyentes habían dejado ya de trabajar en espera del pronto regreso de Jesús. Y Pablo instruyó a los tesalonicenses a trabajar y a proveer para sí mismos, ganándose el respeto de la gente que los rodeaba. Porque usted ha escuchado muchas veces, los hermanos son los hombres más flojos del mundo, ¿no? Los hermanos son los hombres más trabajadores del mundo. Porque dice la palabra que trabajemos como si fuera para con Dios. Algunos tenemos trabajos seculares y seguimos trabajando como lo hizo Nehemías, con una espada en lo secular y con una espada en lo espiritual. Entonces tenemos que trabajar. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: están en persecución,
están siendo el ojo de todo mundo, los está viendo, así que no estén de flojos, trabajen, porque el que trabaja tiene que comer de lo que trabaja. Trabajen diligentemente, pero sin que el trabajo sea la prioridad principal, sino que el trabajo que hagan, lo hagan bien, les dé para sustentarse a ustedes y su familia y sean ejemplo a los demás y principalmente a la gente que no conoce de Dios. Entonces, mucha gente dice, ya se convirtió, ya se hizo cristiano, ya no va a trabajar, lo van a mantener, ¿no? Va a seguir trabajando, va a seguir generando dinero, entrada, provisión para su casa y va a seguir también haciendo a la vez un trabajo espiritual. No solamente material, sino espiritual. Y Pablo lo que daba a entender, o lo que le estaba aconsejando a la iglesia, que viviera una vida productiva y una vida tranquila en cuanto a abstenerse a cosas del mundo, a abstenerse a cosas que dijeran, mira, así son todos los hermanos. Alguien que lo pudiera criticar y que realmente que pudieran dar el ejemplo de ser fieles a Dios y que Dios en todo tiempo traía la provisión. Entonces Pablo enseña el modelo y la esperanza del creyente, cómo se deberían de comportar, cómo deberían de ser influencia, ayudar a la iglesia de Macedonia mientras estaban padeciendo, a pesar de que ellos estaban en persecución, ayudarlos por el amor fraternal, darles cobertura, darles apoyo, pero también seguir trabajando para sostener su casa, sostenerse ellos, sin tener que estar esperanzados de que alguien los mantuviera. Era un buen ejemplo para con los demás y también el buen ejemplo en casa. No candiles de la casa, oscuridad en su casa, ¿verdad? Candiles de la calle y oscuridad en su casa, sino que realmente ser un buen ejemplo de influencia. Entonces, eso habla el compromiso de la santidad y de la integridad. José pensaba que le iba a decir, no fornicación, no adulterio, no lascivia, no. La integridad y la santidad es que tú realmente puedas dar un ejemplo de que el que te habita, el que está en tu corazón es Cristo y te ha sacado todos los malos hábitos de que hay dentro de ti y que te has llenado del poder de Dios, has perdonado, ha dejado de estar la queja, la angustia y la tribulación dentro de ti constantemente y siempre hay un continuo agradecimiento a Dios por todo. Y en ese continuo agradecimiento hay una oración ferviente que te mantiene lleno del poder de Dios para que puedas tener dominio de tu propia carne y puedas seguir trabajando dentro y fuera de tu casa, en lo espiritual y en lo material, y puedas ser ejemplo a otro. De eso habla la santidad y todo se reduce o todo nos lleva a una vida de obediencia. Tú quieres agradar a Dios, obedece a Dios. Como el canto que cantaban ayer los niños, ¿verdad? Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, porque si los obedeces, larga vida tendrás en esta tierra, pero si tú obedeces al Padre eterno, al Padre celestial, no vas a tener larga vida en esta tierra, vas a tener vida eterna. Esa es la diferencia. Larga vida en esta tierra es cuando tú obedeces a tu papá y a tu mamá, aunque tu papá y tu mamá digas tú que no fueron los mejores, aunque tu papá y tu mamá te hayan maltratado y te haya hecho la vida imposible y se haya puesto en contra de ti, el mandamiento no dice obedece nada más al papá o a la mamá buena. El mandamiento dice obedece a tu mamá y a tu papá y no especifica. ¿Qué quiere decir cuando no especifica? Que como haya sido, en tu percepción, como haya sido, si fue bueno, qué bueno, y si fue malo también, el mandamiento es obedécelo, sin importar cómo haya sido. Entonces, si tú lo obedeciste, pues te vas a pasar de los 70 y de los 80. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Para tener largos días en esta tierra. Y si te vas a otra dimensión, a obedecer a Dios en todo, pues vas a tener vida eterna.
Si aquí a veces queremos tener muchos años en esta tierra, imagínense, allá en el cielo, ¿quién no va a querer tener vida eterna? Pero para eso se necesita la obediencia, que es una determinación y una decisión que tú tienes que todos los días intentarlo. Este día yo voy a obedecer, este día yo voy a intentar someterme a Dios para ver lo que Dios va a hacer conmigo. Cuando nosotros lo hacemos, se manifiesta el compromiso, se manifiesta el pacto de Dios, la parte de Dios de bendecirnos y de estar con nosotros. Así que en esta mañana, bueno, ya mediodía, casi mediodía, acá en Tamaulipas, en el norte, Dios quiere reactivar, como decía la pastora, ¿qué vamos a hacer en el mes octavo? Y yo le dije a Cerebro, a Pinky y a Cerebro, pues vamos a reiniciarnos, porque el mes octavo, el 8, es un reinicio. Entonces, la clase de hoy, el compromiso de la santidad y de la integridad, es un reinicio que Dios quiere hacer contigo en este mes de agosto. Iniciar nuevamente, tratar de agradar a Dios, tratar de ser un cristiano, que tu devoción esté viva, tratar de agradar a Dios, volverte a reiniciar. ¿Qué es volverte a reiniciar? Vuélvelo a empezar otra vez. Vuelve a empezar la oración otra vez. Vuelve a empezar a escudriñar la palabra. Vuelve a comprometerte con Dios, a evangelizar. Vuelve a comenzar tu tiempo de oración, tu tiempo de meditación con Dios. Vuelve a empezar tu ministerio, el don que Dios te dio. Reactívalo en este mes y en este domingo que estamos empezando de agosto. Comience a reactivar lo que has dejado de hacer porque ya te cansaste. Entonces, un reinicio es volver a aprender la computadora. Yo no sé si usted ha reiniciado su computadora. Yo lo hago varias veces porque ya me está fallando. Y reiniciarla es que otra vez el sistema se vuelva a activar y volverle como volverlo a actualizar. Eso es el reinicio. El reinicio es porque lo estás actualizando, dice ahí, actualizaciones pendientes para que ya las descargaste en el software, en la computadora. Ahora sí, para que entren en función esas actualizaciones que descargaste, tienes que darle la opción de reiniciar. Y Dios nos da en este mes de agosto, mes de la Biblia, nos da la opción de reiniciar nuevamente todo el sistema, el ADN, todo el diseño, los códigos que tú tienes dentro de ti. Dios te da la oportunidad de reiniciarlo y de volver a empezar para poder sacar el trabajo que no se ha concretado. Hay cosas que tú no has concretado con tus hijos, hay cosas que no has concretado en tu mismo ministerio, hay cosas que no has concretado con tu esposo, con tu esposa, hay cosas que no has concretado con toda la familia o en el trabajo, pero que Dios en este mes de agosto nos da la oportunidad de concretarlo, de terminarlo. Entonces hay que reiniciar. ¿Cómo lo hago? Vete al botón que dice reiniciar, que se llama Señor, es la oración. Ese es el reinicio. Señor, en esta mañana, usted ore conmigo, yo ya estoy haciendo la oración. Señor, en esta mañana, la hermana dice que hay que reiniciar. Yo no sé dónde está mi botón, si mi botón está en el ombligo, está en la mente, en los ojos, no sé dónde lo tenga, pero yo te pido que tú lo actives en esta mañana. Que tú le des el clip al botón de reinicio en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, porque quiero que se reinicie todo el sistema que me va a llevar a lograr el propósito que todavía no he alcanzado. En este mes de agosto, Señor, yo te pido que tú me ayudes, que yo pueda realmente, en primer lugar, reactivar mi compromiso de santidad y de integridad contigo, primeramente contigo, y que todo lo que yo haga
sea para agradarte a ti primeramente, y que al agradarte a ti, mucha gente se beneficie. Que yo al agradarte a ti, mucha gente sea influenciada por tu palabra y se acerquen a ti. Que yo sea un modelo, un ejemplo de que realmente tú eres real cuando nos entregamos a ti. Así que en esta mañana, Señor, yo me pongo en tus manos. Te pido que hagas la obra que necesitas hacer en mí. Y las áreas que todavía no he podido someterlas a ti, en esta mañana te las entrego. Esas áreas que en mi inconsciente no las manifiesto, pero que están ahí con detalles, con problemas, yo en esa mañana las entrego, cada una de ellas. Obra en mi ser, obra en mi vida y hazme de nuevo si es necesario. Cambia mis actitudes y sobre todo la intención de mi corazón, que siempre sea una intención de agradarte. Sea que baile, sea que cante, sea que predique, sea que hable, en la forma que tú me quieras usar, estoy dispuesto y puedo decir como lo dijo Samuel, el profeta Samuel, heme aquí, ¿qué necesitas de mí? Como lo dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga cuando fue derribado del caballo? Como dijeron los apóstoles, heme aquí, envíame a mí. Como tú digas, Señor, aquí estamos rendidos ante ti, rendidos ante tu presencia, rendidos al que todo lo puede y el que lo sabe hacer perfecto en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, amigos, hermanos que nos escucharon en esta enseñanza del día de hoy. Recuerde que usted hizo un pacto en esta mañana, reactivó, reinició, aquí le voy a poner, reinició su compromiso con Dios, de santidad, compromiso de santidad e integridad. Así que nomás póngale ahí amén. Gracias por habernos escuchado. Le recordamos que esta tarde tenemos nuestro culto general, nuestra reunión general a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde. Así que usted nos puede escuchar a través de la radio, la 106.5. Hacemos nuestro enlace y también nos puede escuchar o ver a través de la plataforma de Facebook. Estamos ahí para que usted nos escuche. Si no tiene una iglesia donde asistir, le invitamos. Templo Remanente Fiel abre sus puertas todos los miércoles, los sábados y los domingos a nuestras reuniones. Nuestra reunión de entre semana de oración y acción los miércoles a las 7, los sábados a las 5 de la tarde nuestra reunión infantil Rey de Reyes, y nuestra reunión general todos los domingos a las 5 de la tarde, tiempo del norte de Tamaulipas. Si usted está en el interior de la República es una hora menos, así que sería como a las 4. Así que gracias por habernos acompañado y Dios les bendiga.